Saludos y bienvenidos a todos los amigos y amigas que todos los días de 6 a 7 de la tarde están dándonos seguimiento a través de las diferentes plataformas digitales. Como siempre, análisis y comentarios de los principales hechos ocurridos tanto en el plano nacional como en el plano internacional. Bueno, veamos los principales titulares, y hoy no lo vamos a hacer de la prensa digital, sino de la prensa escrita. Tenemos: Abinader desaprueba el proyecto de código penal en la versión original. El mandatario dice que falta consenso. La comisión todavía no presenta su informe. La fecha límite se cumple este jueves. Ahorita vamos a decir algo sobre el proyecto de código. Las empresas no pueden rechazar pagos en efectivo. Trabajan en mejorar proceso de compra de medicinas. Y la toma de posesión va al Teatro Nacional. Es decir, la toma de posesión regularmente e históricamente se hace en el Congreso Nacional. Se reúne la Asamblea, pero en esta oportunidad la gente del PRM, específicamente el presidente, ha decidido que la juramentación del presidente y el vicepresidente se va a hacer en el Teatro Nacional, evidentemente en virtud de la cantidad de invitados, tanto nacionales como internacionales, que vienen a la toma de posesión del presidente de la República Dominicana. Tengo entendido, según las informaciones, que vienen 10 presidentes a la toma de posesión de Luis Abinader. El presidente Luis Abinader considera que el Código Penal debe esperar más. El gobierno dice que toma las medidas contra el ANTRA. INAVIE entregará 1.8 millones de kits escolares para este año. La DGCP busca agilizar compra de medicinas y 6 policías han muerto y 20 han sido heridos en intercambio de disparos. La juramentación de Luis Abinader será en el Teatro Nacional, el primero desde Camaño. Sí, Camaño no se juramentó, porque ustedes saben en qué condiciones se juramentó Camaño, no se juramentó en el Congreso, pero desde el 65 todos los demás presidentes, porque Juan Bosch fue en el 63, Camaño fue en el 65, de Camaño para acá todos se habían juramentado en el Congreso, pero Luis decidió hacerlo en el Teatro Nacional. Diputados aprueban creación de CEMEP y ley de hubs logísticos. Los diputados sesionaron el martes y miércoles para avanzar proyectos pendientes. La Suprema Corte de Justicia: el empleador debe probar pagos. Eso está establecido en el Código de Trabajo. Jueces se inhiben en el caso contra Arsenio Quevedo. Morrison promete lograr
un sistema de tránsito más moderno. Aumenta matrícula de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y rediseñan currículo de las carreras. La presencia de la UAC aumenta en el país. Contraloría inicia la revisión de compras por emergencias. Kamala bate récord de recaudación con 81 millones en 24 horas. Están fajados los demócratas y tienen que fajarse. Consiguió el respaldo de más del 66% de los delegados demócratas para la nominación presidencial. Eso quiere decir que Kamala está asegurando ser la nominada por el Partido Demócrata como candidata presidencial ante la decisión del actual presidente Biden de retirarse. Estados Unidos aportará otros 60 millones de dólares y vehículos blindados para Haití. Lo importante es que lleguen, no es que aparezcan las reseñas en los periódicos. Las empresas pueden fijar cómo cobrar, pero sin afectar a los usuarios. Abogado y Proconsumidor dicen es ilegal sobrecostos por uso de tarjetas. Comerciantes se defienden. Esa es una situación que no es de ahora. Y eso se ha denunciado y se ha hecho todo lo posible, pero en este país, hacer que el que tiene cuarto cumpla la ley, eso es más difícil que comerse un toro con los cachos. Tasa de desempleo ampliada fue del 10% en el año 2023. Y mejorarán los trámites para las transferencias de los inmuebles. Ojalá que eso no se quede en palabra. Procurador General de la República detiene construcción en Loma La Humeadora. Las autoridades señalaron que la zona no es apta para el asentamiento humano, pues es propensa a los derrumbes. Aprueban la ley que crea un órgano contra desastres. Cuánta cosa. Más órganos. Y entonces, esos son los principales titulares de la prensa digital, de la prensa escrita. Y entonces, miren, yo no voy a decir aquí que el presidente me escuchó, porque ustedes escucharon lo que el titular, la reseña del periódico Diario Libre sobre lo que las declaraciones del presidente con relación a la aprobación del proyecto de Código Penal de la República Dominicana. Dice el presidente que él entiende que no hay razones para tener tanta prisa y que él entiende que el código puede esperar para que sea discutido, para que sea conocido, y prácticamente el presidente fijó la misma postura que nosotros fijamos ayer. Hoy el presidente casi dijo lo mismo. Evidentemente yo no voy a decir jamás que el presidente dijo que me escuchó y me hizo caso, jamás.
Esas son puras coincidencias. Y la verdad es, y nosotros lo dijimos ayer, que en caso de que el Congreso, en la Cámara de Diputados, decidieran aprobar sin enmiendas el proyecto de código, pudo haber tenido la oportunidad, porque el plazo vence el jueves. Evidentemente que para que pueda sancionarse el proyecto de Código Penal en esta legislatura, sería necesario la convocatoria a una sesión extraordinaria. Yo repito lo que he dicho en otras ocasiones. Ese código va para 24 años dando tumbo en el Congreso y no se ha aprobado. Yo repito, ese proyecto de Código Penal es una necesidad para el país, es una necesidad para el buen funcionamiento de la sociedad dominicana, y contiene muchos aspectos que son necesarios y oportunos que estén bien precisados en una normativa como el Código Penal. Todas esas bondades la tienen, pero hay grupos económicos, hay sectores políticos que le interesa que, amén de esas virtudes que podemos decir del el proyecto de Código Penal, entonces incluir una serie de situaciones que evidentemente constituyen un atraso, pero además que evidentemente son contrarias al espíritu de la Constitución, lo que haría entonces que ese proyecto de Código Penal, después que sea promulgado y convertido en ley, no en proyecto, sino en Código Penal de la República Dominicana, entonces pueda ser muchos de los puntos contenidos en ese anteproyecto, entonces puedan ser declarados contrarios a la Constitución, y ahí volveríamos otra vez a remendar. Y yo soy de lo que pienso, yo soy de lo que creo, que después que nosotros tenemos más de 200 años con un Código Penal que evidentemente ya no resiste más porque no está actualizado y es extremadamente obsoleto, nosotros tener un Código Penal acorde con las necesidades de la sociedad actual, y eso sería de beneficio para el país. Y creo que saludo la decisión y las declaraciones del presidente, porque, repito, ya nosotros habíamos fijado la misma posición, y creo que es lo más justo y razonable en este momento. Esas declaraciones del presidente te dicen a ti que en el hipotético y remoto caso de que en esta legislatura el proyecto de Código Penal llegue al Palacio Nacional, el presidente no lo va a promulgar. El presidente no lo va a promulgar porque el presidente entiende que debe ser sancionado bajo el criterio del consenso, del mayor consenso, y evidentemente que la gente pueda conocerlo mejor. Y sobre el mismo tema, nosotros queremos llamar la atención en el sentido de que hay una situación, porque la decisión de la aprobación del código tiene un sazoncito que tiene que ver con lo político. Hay gente que
entiende que le va mejor si el código se aprueba con una composición en la Cámara de Diputados y el Senado más variopinta, es decir, con mayor presencia de la oposición, porque cuando se abra el 16 de agosto la nueva legislatura, entonces vamos a tener el problema de que la inmensa mayoría de los diputados serán del PRM y en el Senado todavía peor. Y eso implica que los aspectos positivos que pueda contener el proyecto de código, después de ser aprobado y promulgado, entonces pueda beneficiar al gobierno. Evidentemente, si lo que se destaque después de la promulgación del proyecto de código son las contradicciones y los aspectos negativos que hoy contiene el proyecto de Código Penal, entonces eso también se le va a pegar al gobierno. Esos son los riesgos que puede tener aprobarlo ahora o aprobarlo luego. De todas maneras, nosotros reiteramos nuestra posición y saludamos las declaraciones y la postura del presidente de la República sobre la discusión sobre el Código Penal. Ojalá que como se abre ahora un espacio de discusión con el Código Penal, los nuevos legisladores de la provincia Espaillat, Robinson, Ferreira, Chili y Marianela, ojalá se pongan de acuerdo con el senador Carlos Gómez, y tengamos la oportunidad aquí en la provincia, específicamente en el municipio de Moca, de hacer una discusión sobre los aspectos fundamentales del código. Ojalá se abra la posibilidad y ojalá que se haga. Eso sería lo ideal. Pero, como dice el refrán, soñar no cuesta nada. Por eso yo voy a seguir soñando con esas cosas. Miren, doña Miriam, la actual procuradora, dio unas declaraciones en la que prácticamente se despide del cargo. Y dentro de las declaraciones de doña Miriam dijo que ella se alegraba y sentía feliz porque había llegado el día de salir de la Procuraduría, y dijo, pero hay muchas personas que también están felices y celebrando porque tienen la aspiración de sustituir. Ella sabrá por qué lo dijo. Y además, doña Miriam destacó la situación real, lo que nosotros en reiteradas ocasiones habíamos dicho en este programa, en el sentido de que esa situación del Ministerio Público, de la Procuraduría como órgano, eso es una olla de grillo. Y por eso yo no sé cuando el presidente habla de un Ministerio Público independiente, yo no sé si el presidente se está refiriendo al procurador, porque hasta ahora, cuando se habla de independencia del Ministerio Público, aquí nos hemos acostumbrado a pensar que la cabeza del Ministerio Público, que es suficiente que la cabeza del Ministerio Público sea independiente para que el órgano sea independiente. Y eso no es así, señores. En ese Ministerio Público se manejan
tantos intereses, e intereses que no dependen directamente del Procurador General de la República, que es de donde menos dependen. Miren, ahí se manejan tantos intereses que el Procurador General de la República, en la inmensa mayoría de las ocasiones, muchas veces ni llega a enterarse de las realidades. Porque ¿cuál es la situación? Es verdad. Doña Miriam, incuestionablemente, no vamos a hablar de su honestidad, de su lealtad. Doña Miriam es una persona con el perfil del independiente, del que no depende de nada. Ahora, garantiza eso el hecho de que doña Miriam sea una persona honesta, leal, independiente. ¿Eso garantiza que el órgano sea independiente? Evidentemente que no. Evidentemente que no. Es imposible. Y entonces, cuando se plantea una modificación constitucional o una reforma a la Constitución, y dentro de los elementos a discutir está la forma de escoger al Procurador General de la República para hacerlo independiente, yo soy de lo que creo que si la situación es esa, no vale la pena hacer ninguna reforma constitucional, porque no es verdad que se va a lograr la independencia del órgano nombrando un Procurador General de la República que sea independiente. Se han mencionado algunas personas, incluso ya comienzan a sonar algunos posibles procuradores generales de la República. Se ha hablado de Subero Isa, que es una gente con niveles de independencia considerable. Se ha hablado de Emmanuel Esquea Guerrero, que también es una persona que, aunque siempre ha estado cercano al PRD y cercano al PRM, es una gente que ustedes saben que Esquea es un rock izquierda, y que a Esquea no es una gente que le van a estar bajando líneas y diciendo tiene que hacer esto por aquí. Porque cuando Esquea ha tenido que agarrar al PRD o al PRM y comérselo vivo por algunas de las acciones que se cometen, ustedes saben que él no ha tenido ningún tipo de consideración, y él se le olvida que él viene de allá, que estuvo muy ligado a ese partido, y él establece el criterio de él, independientemente de lo que puedan pensar sus amigos en el PRM. Eso es así. De todas maneras, nosotros insistimos en el hecho de que si esos son de los puntos que se van a tocar en la reforma constitucional, yo no creo que haya necesidad de hacerlo. Yo pienso que aquí hay que iniciar un proceso de adesentamiento de las instituciones en el país, porque el problema de este país no es el Ministerio Público. Aquí, cada vez que tenemos que criticar el Ministerio Público y condenarlo, entonces ahí está el Ministerio Público que nos sirve, que la policía, y le entramos a la policía, que eso no funciona, que esto, que lo otro. Que no, que los legisladores, no, que los abogados, no, que los maestros. Y yo he dicho en reiteradas ocasiones, nosotros hemos dicho, es que el problema no es del Ministerio Público, no es de los maestros, no es de los abogados, no es de los legisladores, no. El problema de esta sociedad es
la debilidad institucional, que es una situación que se manejan y que los poderes fácticos, fundamentalmente, y los poderes económicos, le conviene que las instituciones no funcionen. Ustedes no vieron unas declaraciones de antes de ayer que dio Celso Marrancini sobre el problema del sistema eléctrico. No lo dijo Manuel Grullón, ni lo dijo Pedrito Pérez, lo dijo Celso. ¿Usted sabe lo que dijo Celso? Que de ese 40 y pico % de energía que se pierde y que tiene que ser subsidiada, la inmensa mayoría de ese % son los ricos que no les gusta pagar. Dijo Celso Marrancini, no lo estoy diciendo yo. Y entonces, ¿a quién es que le conviene la debilidad institucional? Es a los hijos de Machete, a los que viven en la Saona, en la Española, en el viejo Puerto Rico. No, porque para un individuo, para un ciudadano de la Española o de Salsipué, interactuar con las instituciones, eso es difícil. Ahora, mientras mayor nivel social usted tiene, más contacto tiene con los elementos institucionales. Entonces, ¿quiénes son, por ejemplo, en la situación del medio ambiente? ¿Quiénes son los que talan los bosques? ¿Quiénes son los beneficiarios de sacar miles de camiones de grava de los ríos de este país? ¿Son los infelices de Salsipué y de la Saona? Son los ricos los que tienen esos negocios. ¿Quiénes son los que contaminan con las granjas de cerdos y de pollo? ¿Son la gente del barrio La Española? ¿Son los de Salsipué? No, señores, son los ricos. ¿Y a quién es que le conviene que las instituciones no funcionen? ¿A esos infelices de La Española o de Salsipué? No, es a los ricos. Entonces, por eso ustedes ven que aquí hay cosas que dan tanto trabajo, que no vale la veces que tú lo denuncias. Nada, nadie dice nada, nadie se preocupa, nadie siquiera manifiesta que lo ha escuchado o manifiesta una posición. Entonces, nosotros vivimos en una sociedad donde las instituciones funcionan muy poco, pero cada ciudadano dominicano tiene una institución de él. Nosotros hemos dicho aquí, por ejemplo, el caso de la policía, y es verdad, esa policía de este país es una cosa del otro mundo, pero es que nosotros no podemos aspirar a otra policía, porque es que es la sociedad la que está corrompida, no es la policía. Si fuera la policía la que estuviese corrompida y la ciudadanía no tuviese niveles de degradación, entonces el asunto fuera sencillo. Porque, por ejemplo, para usted sobornar a un policía, el policía no se soborna solo, se necesita usted y el policía, se necesitan dos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con los ciudadanos? O que nosotros queremos no solamente un policía, nosotros queremos un policía honesto, eficiente, con vocación de servicio. Nosotros queremos un policía que responda a esos perfiles. Pero nosotros lo queremos para que ese policía actúe así con los demás. Cuando el problema es mío, no, yo quiero que el policía me coja 5,000 pesos y me resuelva eso. Pero eso mismo sucede con los ministerios públicos, con los fiscales.
La gente quiere un ministerio público, un fiscal que actúe apegado estrictamente a lo que establece la ley. Pero todo eso es para que ese ministerio público actúe así, con el vecino o con Pedrito o con Juan, cuando el problema lo tengo yo porque el hijo mío vino borracho y comenzó a tirar tiro en el vecindario y le quitaron la pistola y se la llevaron. No, yo quiero que el policía me acepte 5,000 pesos, me devuelva la pistola y no haya ningún tipo de acusación. Entonces, ustedes ven por qué yo le digo que el problema no es el policía, el problema no es el Ministerio Público, el problema no es el abogado, el problema no es el maestro. Oh, pero aquí cuando hay pruebas, los papás no se atreven en muchas ocasiones y en otras sí se atreven, pero los papás quisieran que el maestro le promoviera el muchacho, le aceptara un regalito, una cosa. Entonces, dentro de ese marco es que nosotros nos desenvolvemos. Y entonces, en ese contexto social, nosotros vamos a tener una policía como la que nosotros decimos en el discurso que queremos. Dentro de ese contexto social nosotros vamos a tener un ministerio público independiente. No, señores, el problema no son las ramas, el problema es el tronco. El problema es el tronco. Y hasta que nosotros no tomemos una decisión de comenzar a educar a los ciudadanos para que conozcan sus deberes, pero para que conozcan sus derechos. Pero además, nosotros ser lo primero y los funcionarios ser lo primero en dar el ejemplo. Porque el problema que nosotros tenemos aquí es que, bueno, yo estaba escuchando hoy tres personas que estaban hablando de nombramiento y ya ellos estaban hablando, el que se salvó fue fulano de tal, mira dónde lo nombraron, ahí hay cuarto que eso no tiene madre, ese resolvió los problemas de su vida y los problemas de sus familiares. Ese era el discurso que tenía. ¿Por qué? Porque eso es lo normal, ese es el pan de cada día en este país, lamentablemente. Y usted sabe lo que pasa al que va a un cargo público y sale, como decía mi tía, con una mano delante y otra mano detrás, que lo primero que lo condenan, lo primero que lo sancionan, que lo critican, son los familiares más cercanos, que le dicen a uno, este es un pendejo, este es un buen pendejo, mira, fue al ayuntamiento, duró 4 años en el ayuntamiento, se repartieron 100 y pico de solares y el pendejo no salió con un solo solar y no aprovechó para conseguir un solar a ninguna de su familia. Este es un buen pendejo. Eso es lo que dice la gente. Y estoy hablando del que va a la regiduría. Tú te imaginas del que va a aduana, lo que dirán del que va a aduana. Tú te imaginas del que va a la lotería y a ese tipo de cargos. Óyeme, la familia y los vecinos no lo guindan de chepa. Entonces, es por ahí que nosotros tenemos que comenzar. Es por las raíces, no es por las ramas, señores. Pero vamos a ver qué pasa con el problema de las reformas, sobre todo con la reforma constitucional, porque aquí hay un paquete de cosas que hay que cambiar. Yo no sé lo que va a hacer el presidente con esa ley de seguridad social,
Yo no sé lo que va a hacer, porque ese robo que tienen la AFP y la ARS en este país, eso no puede continuar. Y es a los ricos que hay que meterle el diente, porque esa AFP y esa ARS no son de los pobres. Ese negocio es de los ricos, del sector financiero del país. Entonces, hay que ver lo que va a pasar con eso. Igual que ese subsidio eléctrico que nosotros tenemos, que con lo que nosotros estamos subsidiando el robo que tienen ahí en el sector eléctrico, con eso nosotros podríamos resolver decenas de situaciones en el país. Por eso yo soy de lo que creo que el anuncio y la decisión del presidente de las reformas es una oportunidad que nosotros tenemos, pero no es con los brazos cruzados en su casa, ni en la calle, no. Es que nosotros tenemos que exigirle en este momento al gobierno y a las autoridades que las reformas, fundamentalmente la reforma constitucional y la reforma fiscal, eso tiene que discutirse. Eso hay que bajarlo para que la gente opine sobre esas situaciones. Y entonces sería una gran oportunidad que tendría la población para expresar su punto de vista, para que se le escuche. Pero vamos a esperar. Señores, vamos a una pausa, no se vayan, que en breve regresamos. Visión RD. Miren, el año escolar comienza dentro de, hoy estamos a 23, más o menos 32 días, 30 a 32 días, comienza el nuevo año escolar. Cada vez que se inicia un año escolar, las mismas denuncias y las mismas exigencias de parte de los padres, de parte de los maestros, de parte de los estudiantes. Y la verdad es que hay cosas que yo no entiendo, porque son tan elementales. Yo me pregunto, y yo recuerdo que en el 2020, cuando nombraron a Roberto Fulcar, inició el año escolar y después en el 21 se repitió la historia. Y nosotros decíamos en el 2021, producto de la situación que se presentó en el orden de las improvisaciones, que cómo era posible que una situación que todos los años estamos diciendo lo mismo, todos los años tengamos que hacer las mismas denuncias y nunca hay una solución. Evidentemente que cada año se van agregando otras situaciones. Ahora estamos diciendo que faltan 10.000 aulas, pero yo no entiendo por qué el año pasado en el Ministerio de Educación sobró dinero que fue devuelto. Pero además, ahora estamos diciendo que se hizo un levantamiento y en 23 escuelas del país la matrícula de estudiantes haitianos es superior a la matrícula de los estudiantes dominicanos. Eso no es una situación tal vez que debiera sorprendernos. Debiera sorprender a los funcionarios que viven hablando de cómo están repatriando y sacando haitianos. Y en un medio de comunicación, hoy es martes,
del viernes de la semana pasada, se establecía una cantidad de provincias del país, incluyendo la provincia Espaillat, donde en los hospitales nacieron más niños haitianos que dominicanos. Le estoy hablando que en el caso específico de la provincia de Espaillat, el 52% de los bebés que nacieron el año pasado eran de origen haitiano y el 48% de origen dominicano. Y ahora resulta que en la mayoría de las escuelas la matrícula de los niños de origen haitiano es igual o superior a la matrícula de los estudiantes dominicanos. Es para que ustedes vean cuál es la situación por la que atraviesa el país. Y entonces, ¿qué ha creado eso? Bueno, que aquí hay una improvisación institucionalizada, porque aquí no hay ningún tipo de explicación, no hay ningún elemento que pueda justificar que a días de iniciarse el año escolar, hoy, ¿cómo es posible que las autoridades no hayan hecho un levantamiento para determinar no solamente el cupo de los estudiantes? Porque hay otra situación. Dicen algunos amigos del gobierno, no sin ciertos niveles de razón, que el problema de las escuelas públicas ahora se expresa porque muchos estudiantes que estaban en los colegios, entonces están inscribiéndose en las escuelas públicas producto de la situación económica de los padres. Eso podría tener una explicación, pero lo que no tiene ninguna explicación ni justificación es que todos los años nosotros tengamos el mismo problema, que la escuela de tal sitio los baños no sirven, que la puerta que llueve afuera y se llena de agua dentro, que la escuela le faltan las puertas, que los baños no sirven. La verdad es que yo no lo entiendo, porque ¿cómo es posible que el ministro, que es una persona que yo conozco porque trabajé con él por muchos años, el ministro de Educación, que es una gente con una formación en el orden educativo, es una gente que sabe de eso, que está formado para eso. Pero yo siento que en la parte operativa, como que a veces la gente se enreda en cualquier matita y se cae. ¿Por qué? Porque yo entendía que lo primero que el señor Ángel iba a hacer era hacer un levantamiento de la situación de las escuelas en el país. Y usted me dice a mí, pero mira, que ese es un trabajo. No. Mire, eso se hace en una semana. ¿Usted sabe por qué? Porque la logística está montada. Aquí está el director de distrito del 0606, en San Vito, en Cayetano Hermosén, en Villatrina, en Jamao, en Gaspar Hernández. En cada municipio del país hay un distrito escolar. Y ese distrito escolar, convocar los padres, convocar una representación del ADP, eso no es una cosa del otro mundo. Eso se hace en horas. Si se tiene la voluntad política para hacerlo, eso se hace en horas.
Y eso te va a dar todas las informaciones que tú requieras. ¿Tú quieres saber cómo están los baños de esa escuela? Manda esa comisión, y esa comisión te va a hacer un informe que no es una cosa del otro mundo, de cómo están los baños, de cómo están las puertas, de cómo están las butacas, los pupitres, cuántas butacas disponibles hay por aula, cuál es el estimado de estudiantes que se podrían inscribir. Eso no son cosas del otro mundo, y son informaciones que tú puedes tenerlas. Y con esas informaciones, entonces, tú puedes planificar lo que va a hacer en cada escuela del país. Y eso no es una cosa del otro mundo. Donde no hay escuela, que hay muchos lugares, porque según la información que se reseña en los medios de comunicación, aquí faltan 10.000 escuelas, más todas las que se hicieron. Pero, ¿y por qué no se inicia un programa de construcción de escuelas? Eso sería genial, pero además, eso podría demostrarle a la población que el cambio es un cambio y que no va a pasar en este gobierno lo que sucedió en los gobiernos pasados. Es una brillante oportunidad que tienen las autoridades, porque yo puedo dar fe y testimonio. Aquí se está proyectando hacer una cárcel modelo en Samaná, en Nagua, San Francisco de Macorís, La Vega, Constanza, Santiago, Montecristi. Pero ustedes saben lo que está haciendo la gente que dirige ese departamento. Eso se está haciendo un levantamiento para determinar en esas provincias donde hay terreno del Estado, de manera que el gobierno no tenga que erogar un solo peso por el terreno donde se van a construir esas cárceles modelo. Y entonces, la gente que están dirigiendo ese departamento, que lo dirige Roberto Santana, esos no vinieron ni de Marte, ni de Júpiter, ni de Neptuno, esos son dominicanos que nacieron aquí, se desarrollaron aquí y están viviendo aquí. Y entonces, ¿por qué esa gente, y no es un solarcito de 500 metros ni de 2.000 metros, para hacer esos proyectos se necesitan 80 y 100 y 120 tareas, porque además de las cárceles hay que dedicar parte de los terrenos para la producción avícola, porque ustedes saben que los presos lo ponen a hacer de todo, a producir plátano, yuca, batata, vegetales, pero además ahí tienen ellos fábrica de hacer muebles, salones, hay una serie de cosas que acompañan las cárceles. Entonces, por eso no es 1.000 metros ni 2.000 metros, son extensiones, porciones de terreno considerables, y sin embargo se consiguen y se hacen, y el gobierno no tiene que gastar un peso. Yo no le estoy diciendo a la gente de educación que hagan lo mismo, porque tal vez es más difícil, pero por lo menos que aparezca en la comunidad X una comisión de gente del ADP, de la Asociación de Padres, de la Dirección de Escuela y un agente cualquiera para que participe en la compra de los terrenos donde se van a hacer las escuelas, para que no suceda lo que sucedió
en los gobiernos pasados. ¿Y ustedes saben por qué sucedió en los gobiernos pasados? Porque el método que se utilizó es el método que siempre se usa, de que no soy yo el encargado y yo soy el que decido y yo soy el que sé y esto no lo puede saber nadie. Y yo se lo digo porque todavía hoy se están manejando expedientes de terrenos que se compraron. Es más, hay terrenos que todavía hoy, que se compraron hace 8 y 10 años, no se han pagado. El Estado no lo ha pagado. Y sin embargo construyeron las escuelas por diferentes razones. Señores, se nos terminó el tiempo. Agradecer su sintonía e invitarles para que mañana a las 6 de la tarde estén nuevamente con nosotros. Hasta mañana.